Muy buenas tardes a todos. Estamos arrancando una entrevista especial de EconoJournal, este ciclo que hacemos siempre, una entrevista uno a uno. Esta vez con Emanuel Oresagis, director de Pepper Q, ustedes lo conocen. Es uno de los principales macroeconomistas del país, o sea, un tipo que sabe mucho de energía además, con lo cual es un placer adicional poder charlar con él. Emanuel, un placer que estés acá. Gracias, Nico. Gracias por la invitación. A ver, para romper un poco o para generar un poco un clima de conversación. Cuando te tocó ser funcionario del Ministerio de Economía, la energía era un problema central en la gestión macroeconómica del país. Vos, me acuerdo, lo dijiste en varias entrevistas, cuando hicieron un doble clic de los principales déficits comercial y financiero, fiscal que tenía el país, eran subsidios e importaciones de energía que te explicaban un problema mayúsculo. Hoy, 12, 13, 15 años después, la Argentina está en otro lugar. La energía ya no es solamente una oportunidad, es una realidad que te genera mayor nivel de exportaciones, te genera mayor nivel de inversión, tenés una plataforma de crecimiento muy grande. Siempre tenés la tentación o la tendencia en Argentina de irte y mambiarte para el otro lado, de decir, bueno, esto ya es la panacea que nos va a salvar. La pregunta es, si vos hoy sos quien diseña la política pública y ves el pronóstico para adelante de lo que es vaca muerta, minería y demás, ¿cómo lo ponderás? ¿Cómo lo mensurás? ¿Es una oportunidad grande, pero que tampoco te cambia tanto el mapa? ¿Cómo lo abordás? No, a ver, primero, en el pasado la energía fue, yo creo, la explicación de los déficits gemelos. Es paradójico, pero uno muchas veces atribuye tanto el superávit gemelo como el déficit gemelo a un mérito o a un desmérito estrictamente macroeconómico. Y yo creo que en el año 2011 vos tenías una cosa extraña, que era que un error sectorial te había arruinado la macro. O sea, haberte quedado sin petróleo, sin gas, había implicado una decisión política, distributiva, de no pasar esos costos a precios, y eso implicaba un déficit fiscal, y al mismo tiempo esos costos venían de que tenías que importar energía, y eso implicaba un déficit externo. La reversión de ese déficit energético hoy nos pone en superávit energético, Sí. pero para mí no está claro si nos pone en superávit externo y en superávit fiscal. O sea, no está claro que des vuelta esa página, básicamente porque, digamos, cambiarle el signo a los déficits depende, por un lado en el fiscal, del esquema tributario que vos le quieras aplicar al sector, y por otro lado en el externo del esquema cambiario que le quieras aplicar al sector. Y ahí hay un problema, porque como Argentina viene teniendo un esquema cambiario muy restrictivo y con múltiples problemas, uno tampoco le puede achacar al sector, bueno, arreglame todos los problemas cambiarios, llámese llenar el Banco Central de reservas. Liberame el cepo, digamos, Exacto. completamente. Y tampoco le puede pedir al sector, bueno, arreglame todos los problemas fiscales, llámese, dame el superávit que necesito para que la deuda sea sostenible. Ahora, entre eso, que por ahí es el miedo que a mí me genera, por ahí con la ideología más intervencionista, ve en vaca muerta la solución de todos los problemas. Es decir, bueno, ahora es al revés, la macro no importa. Con que vaca muerta fluya, tenemos superávit fiscal, superávit energético, superávit cambiario, baja inflación, etcétera. Me parece que entre eso y el camino que empiezo a ver, que es pasemos de confiar en el efecto derrame a armar una economía en clave, que me parece un lugar, digamos, el efecto derrame uno lo puede discutir, porque creo que el efecto derrame fue un argumento del cual abusamos en los 90, pero Sí. hay un lugar donde si la macro está ordenada y tenés sectores que empujan, Sí. vos podés generar un efecto derrame que de vuelta no es automático, siempre tiene que ver con cómo armás la estructura tributaria, cómo armás la estructura de gasto, cómo armás la estructura cambiaria, etcétera, pero se puede. Ahora, ir a una configuración de economía en clave, porque hace 40 años que hacemos mal la tarea, me parece que es como de vuelta en esta Argentina pendular, ir como a la otra punta del péndulo, y me parece que no va a resultar en muy buenas dinámicas. Sé que está buenísimo lo que estás diciendo. Hay algo, te escuchaba en esta cosa pendular de decir, bueno, Vaca Muerta ya es una panacea que va solo, entonces te soluciona los problemas macroeconómicos del país. A veces yo leo economistas o macroeconomistas respetados en el sistema, además, diciendo o hablando de que la Argentina ya está a las puertas de un problema de enfermedad holandesa, de un problema de tener que lidiar con una apreciación cambiaria. Y decís, che, pero pará, no te estás salteando una cantidad de capítulos importante para estar ahí. ¿O realmente vos ves que la Argentina puede tener ese problema de sobrante de dólares que se te aprecia el tipo de cambio o no? Enfermedad holandesa con cepo sería una cosa que inventaríamos los argentinos. Ojo, los argentinos hemos inventado Sí. problemas macroeconómicos que son muy difíciles de inventar, pero no me animo a decir que
que el tipo de cambio que hoy nos empieza a generar déficit de turismo, demanda de dólares para ahorro muy alta, y que uno empieza a decir, bueno, ahí están no diría red flags, pero diría, qué sé yo, las luces amarillas en el camino. No me animaría a decir que eso es el resultado de una enfermedad holandesa, porque básicamente cualquier compañía que hoy está tomando deuda para aumentar su gasto de capital en vaca muerta, se ve obligada a venderle esos dólares al Banco Central, porque el día de mañana quiere ir a repagar esa deuda usando el tipo de cambio oficial. Esa es la magia del cepo. Entonces, obviamente, vos tenés una compresión de spreads, el sector privado ve oportunidad de refinanciar la deuda a tasas más razonables, y al otro día tenés un aluvión de dólares que no son holandeses, son más argentinos que el mate. Exacto. Hay cepo, se los vende al Banco Central, porque si no después no me deja usar el tipo de cambio oficial para repagar esa deuda. Ahora bien, en 5, 6 años, ¿podemos estar hablando de una enfermedad holandesa a raíz de vaca muerta? Mi impresión es que la respuesta depende del PBI, depende del nivel de consumo interno. Mirá. O sea, hoy, si uno mira el superávit externo de Argentina, con exportaciones rompiendo récords, con un superávit comercial que apunta a ser el mejor en más de una década, uno podría decir, bueno, ahí está la enfermedad holandesa. Digamos, tenés una sobreabundancia de dólares, tenés un exceso de oferta de dólares en la balanza comercial. Ahora, también es cierto que eso ocurre a partir de un nivel de importaciones que está, digamos, ridículamente bajo. Sí. Y yo creo que ahí hay una cosa para pensar de esta nueva configuración macroeconómica que asoma, que un poco me asusta, porque nos podría haber depositado en un equilibrio malo. O sea, un equilibrio malo es una situación que, si vos no modificás algo de la política económica, no cambia. O sea, es un equilibrio malo y estable. Si vos no haces una modificación, te quedás ahí, pero la dinámica que configura es mala. ¿En qué sentido? La bendición que tiene Argentina es que hay 2, 3, 4 sectores que en el futuro te van a proveer muchos dólares, porque se reconfiguró la demanda mundial por razones económicas y por razones geopolíticas. Y esos 3, 4 sectores no son sensibles al tipo de cambio. O sea, en castellano, si el dólar hoy fuera 1000, funcionaría igual la minería, Sí. funcionaría igual el campo, funcionaría igual el oil and gas. Sí. Porque como tienen costos dolarizados, si en vez de 1400 es 1000, habrá que darse vuelta y bajar 40% los costos para seguir funcionando. Eso es una ventaja. Ahora bien, si el afluente de dólares de esos sectores vos lo usás para sostener un tipo de cambio muy apreciado, lo que te termina pasando es que la industria pierde mucho terreno frente a las importaciones. Eso te deprime las importaciones y te abulta el superávit comercial. Entonces es un proceso que se autorrefuerza. O sea, mientras el sector ande bien y traiga un montón de dólares, el empleo va a andar mal, la demanda doméstica va a andar mal y las importaciones van a andar mal. Entonces vos vas a decir, che, miro el diagnóstico en el tablero del auto. Los indicadores están todos espectaculares. Ahora, miro adentro y el motor se está muriendo. O sea, por eso creo que es un equilibrio que puede ser estable y malo. Ahora, ¿cómo haces para, cuando vos ves vaca muerta y ya ves la inercia que tiene de inversión o de flujos futuros de exportaciones que van a llegar, cómo haces para armar un proyecto que sea más integral, que de alguna manera te traccione todas las capacidades o todas las positividades que tiene Argentina en términos industriales, en términos de proveedor de servicio? Nosotros tenemos un ciclo llamado Aguas Arriba y de alguna manera si se trata de hacer algún aporte es ese, es como cómo vaca muerta puede salir de ese enclave primario de extracción de recursos primarios y transformarse en algo más. Bueno, en principio tenés que encarar algo que creo que, digamos, lamentablemente en esta coyuntura parece mala palabra, que es política industrial. Porque me parece que el riesgo de vaca muerta es que nos pasemos 3 pueblos para la izquierda o para la derecha. Digamos, para la izquierda en el sentido de, bueno, que vaca muerta me genere todos los eslabonamientos hacia atrás que sean posibles. Entonces que tengamos, no sé, 7000 pymes colgadas de vaca muerta y que hagamos hasta el último clavo que se usa en un pozo, porque si es nacional es bueno y si es importado es malo. Sí. Ahí hay un riesgo porque obviamente las capacidades no están. Y yo creo que razonablemente el inicio de vaca muerta fue un reconocimiento de que ese eslabonamiento completo hacia atrás no era posible. O sea, la razón por la cual
YPF fue a buscar a Chevron era porque no estaban las capacidades para hacer shale gas con pymes artesanales de Argentina. Sí. Ahora, el riesgo de pasarse Tres Pueblos para el otro lado también es complejo, porque obviamente el lobby del sector, ¿cuál es? Bueno, déjame que mis insumos estén lo más barato posibles y lo más rápido posible y sean técnicamente los mejores. Sí. Y eso yo te diría que es una demanda justa si el esquema macro es justo. Pero si el esquema macro es que la explotación de Vaca Muerta tiene impuestos, régimen cambiario y régimen laboral de una economía del primer mundo. Sí. Y la pyme que lo tiene que abastecer tiene impuestos, régimen cambiario y esquema laboral argentino, Totalmente. o sea, recontra pesado, recontra ineficiente, recontra trabado. Bueno, por supuesto que razonablemente cualquier compañía de petróleo y gas te va a decir, mirá, no me traigas a esta pyme que tiene que pagar este nivel de aportes, este nivel de impuestos, tiene que superar estas restricciones cambiarias para importar, para exportar, para girar dividendos. Entonces me parece que ahí hay un desbalance que creo que en la discusión inicial del RIGI apareció esa oportunidad de discutir un nivel de integración razonable. Y como estábamos ahí en el medio de pasarnos del otro lado de la grieta, creo que se perdió una oportunidad. ¿Cómo analizás esa tendencia a irte a Tres Pueblos por un lado para el otro? Porque uno entiende al gobierno o algún sector del gobierno que te dice, bueno, durante mucho tiempo se sufructuó una narrativa, una bandera, que es la política industrial, de proteger determinados sectores donde Argentina tenía una ventaja comparativa y demás. Y sin embargo después los resultados, el delivery de eso fue bastante escaso, bastante precario, para decirlo de alguna manera. Ahora, una cosa es eso, hacer un diagnóstico duro, decir, che, durante mucho tiempo cerramos la economía o dijimos de proteger a tal o cual y no hubo un resultado de crecimiento, externalidades positivas. Y otra cosa es irte a una cuestión donde uno parece que percibe cierto goce en algún funcionario de gobierno donde dice, destruyo por destruir. O sea, cuando lo lógico y lo difícil siempre es construir. No es que el capitalismo es, destrucción creativa. Siempre lo difícil es construir en un país como Argentina y como... Mira, vuelvo a los orígenes. Yo creo que hoy no estaríamos teniendo esta charla si no hubiésemos tenido ese joint venture entre YPF y Chevron. Y creo que en ese joint venture vos tenías, me parece, un buen resumen del pragmatismo que necesita la política energética, la política macroeconómica en general. Ese era un joint venture que ocurrió porque la YPF estatal decía, che, tengo un mandato que es que de acá abajo salga petróleo, salga gas, Sí. o salga gas. Pero al mismo tiempo el esquema regulatorio, un esquema regulatorio que hoy podría ser caracterizado como recontraliberal, porque un poco, digamos, el entendimiento de la situación era, mirá, ¿quién va a venir a invertir a un país que acaba de estatizar una compañía privada y que además tiene restricciones cambiarias, cepo, inflación y un esquema macro y un gobierno no market friendly? Para nada. Entonces, para mí fue una de cal, una de arena. O sea, mirá, sin la YPF estatal eso no hubiese ocurrido porque Repsol estaba totalmente desatada de manos para celebrar un acuerdo con Chevron. Sí. Sin ese decreto tampoco. Entonces, si vos tenés ese esquema donde por un lado tenés que recuperar YPF, pero por otro lado tenés que poner el precio del gas en el mercado local a $7, ya ahí me parece un marco en el cual vos decís, bueno, es ir entendiendo qué necesita el sector y qué le puede dar el sector al país. Por eso las posiciones donde, como está Vaca Muerta, arreglamos la macro, para mí son tóxicas. Y está bueno que lo digas vos, porque y muchas veces te he escuchado hablar e ir a lugares y decir comentarios que son políticamente incorrectos o que pagás un costo diciendo, che, la energía hay que pagarla más o menos lo que está, o cobrámela a mí, que tengo los medios o tengo los recursos económicos, más o menos lo que tengo que pagarlo. Pero sin embargo, uno te escucha y dice, vos seguís percibiendo que hay sectores que del peronismo, de algún sector del kirchnerismo y demás, para poner una nomenclatura o para poner el nombre propio, que no hicieron esa curva de, no sé si de aprendizaje es la palabra, pero esa curva donde la materialidad nos va ordenando a todos, y decís, bueno, pará, no podemos. Entonces, ¿por qué ese sector, o ese sector que sigue pensando que Vaca Muerta ya está, tiene una inercia, entonces nos va a salvar, no hay que hacer nada? Al contrario, le puedo ir poniendo vagones arriba a esa locomotora y es una locomotora que tiene tanta fuerza que tracciona. ¿Cuánto falta aprender o cuánto falta debatir sobre eso? Digo, a mí también uno lo ve y dice, che, no sé, es una pregunta sin respuesta, pero lo tomaba como una reflexión que hiciste, digamos. A mí me parece que hay una tragedia retórica que es, a mí me parece realmente espeluznante, que es muchas veces cuando uno
cuando ocurrió que gobiernos subsidiaron la luz, el gas, el transporte, que adentro lleva luz, gas, petróleo, lo que sea, ya hoy por hoy uno mira para atrás y el sesgo está a acusarlos de comunistas, porque hoy está más de moda ese término. Y yo miro un poco la historia y digo, mira, no vi a Stalin, no vi a Lenin, no vi a Fidel Castro regalando la nafta, regalando la luz, regalando el gas, o en ese momento el carbón, y diciéndole a su población, consuman de esto que es gratis porque esto es el comunismo. Al revés, el comunismo era un desafío de planificación centralizada que salió mal porque los estados no tenían la capacidad de la planificación centralizada. Y por otro lado, veo a los liberales dando más que lo que el sector privado pide. Entonces hay una especie de tragedia en la política argentina donde parece que las leyes se escribieran para que funcionen en Twitter. Y la verdad que en Twitter no va a funcionar una ley, porque una ley son más de, bueno, ahora son un montón de caracteres, pero antes eran 140 caracteres o un minuto de TikTok. Las leyes son cosas más complejas para lidiar con realidades más complejas, de los cuales en general, por lo menos cuando a mí me tocó ejecutar la política económica, la metodología era, se hace la política económica y después se llama a alguien de medios a que arme el storytelling. Ahora parece al revés. Ahora parece que en función del storytelling le piden al burócrata que arme la política económica. Y lo más genuino que puedes contestar es, mira, no se puede. No se puede liberar todo y que eso te desarrolle vaca muerta. Y por otro lado no se puede darle un función a un botón y que eso te desarrolle vaca muerta. Y por otro lado, ninguno de los países que tienen explotaciones de oil and gas exitosos digamos, recorrieron ese sendero. Entonces, a mí me preocupa que en un momento de la Argentina, no sé, ponele hace 8, 10, 15 años, uno decía, uy, qué inflamada está la retórica, qué difícil lidiar, qué difícil compatibilizar lo que tiene que hacer la política económica con el lugar donde está la retórica, ¿sí? Hoy ya me parece al revés. Hoy me parece que la retórica gobierna, que la discusión, la grieta, las redes sociales, el storytelling es como mandatorio y la política económica tiene que hacer equilibrio e ir acomodando decisiones en ese sentido. Te doy un ejemplo concreto de la actualidad. A mí me parece perfecto que YPF no traslade un barril absolutamente oligofrénico al surtidor. Sí. Ahora, las piruetas que tiene que hacer el CEO de YPF para explicar por qué lo hace y le tiene que decir a la población que hay un Excel donde va anotando la diferencia, después se la van a devolver. Y la verdad que seas un gobierno de derecha o seas un gobierno de izquierda, lo razonable era decir, mirá, no sé qué pasa en Medio Oriente. Todos los analistas me dijeron que duraban 2 meses, vamos ya bastante más. Sí. No tiene sentido que el precio de la nafta sea un electrocardiograma, porque la verdad que no tiene sentido económico. Todos los macroeconomistas sabemos que si vos tenés un shock negativo transitorio, lo que tiene que hacer la política monetaria y la política fiscal es funcionar como buffer, porque si no, por un efecto transitorio, matas al paciente. Totalmente. En cambio, si es un efecto estructural, vos decís, bueno, miren chicos, el petróleo sale más caro en el mundo, hay que ajustarse el cinturón. No sabemos si eso es donde vamos a terminar. Sería más sencillo que como hacen un montón de otros países, digamos, mira, no vamos a pasar esos precios y vamos a ver cómo repartimos la factura. Pero está muy bueno el ejemplo que pones, pero en parte no hay una motivación en YPF o en el presidente, en Horacio Manín, el presidente y CEO de YPF, en tener que salir a explicar que él va a congelar el precio por 45 días, armar un esquema de amortiguación o de buffer, también en respuesta a que en los últimos años, durante los últimos 10 años, de distintos gobiernos, YPF también funcionó como una ancla de política económica. Entonces, cuando la nominalidad se te iba, YPF funcionaba como un ancla en surtidor. Entonces, usaste tanto ese recurso que lo puedes usar excepcionalmente y está bien, como decís vos. Ahora lo usaste tanto que en un momento, bueno, yo tengo que salir a decirle al mercado, che, yo no voy a hacer lo mismo esta vez. Pero, insisto, salvo que estemos discutiendo en TikTok y tengamos un minuto y una neurona para pensar los problemas, una cosa es controlar el precio de la nafta. Cuando el barril va de 70 a 75 dólares, pero en realidad tu problema es que la inflación viajó de 30 a 70%, entonces vos no podés permitir ni 5 dólares de ajuste del surtidor porque lo que tenés desbocado es la inflación. Y otra cosa es que en un periodo donde la inflación va convergiendo a valores más normales para los estándares argentinos, a vos el barril te pasa de 70 a 140.
insisto, si vos lo tenés que explicar en TikTok, si congelás el precio, sos cuca. Y Sí. si lo dejás libre, sos libertario. Sí. Ahora, cualquier persona con 2 neuronas activas te dice, no, mirá, viajó de 70 a 140 en un periodo donde la inflación viajó de 200 a 30. Es una medida súper razonable, porque para peor, si Marín dijera viva la libertad carajo, por ahí desancla la inflación. Porque, de vuelta, no es la primera vez en la Argentina que un esquema desinflacionario empieza a trastabillar porque tenés un shock negativo en el precio del petróleo. Bueno, de hecho, Le Marín... pasó a Helvar, Ah. que no tiene nada que ver también se le murió Perón en el medio, no importa, digamos, y el déficit volaba, hay un montón de razones, digamos, adicionales, pero lo que digo es, para mí, es absolutamente razonable. Y por otro lado, los analistas de equity que están escuchando esa decisión, lo que están diciendo es, me miente porque es una necesidad política. Cuando por otro lado, un analista de equity podría decir, mirá, es la petrolera estatal. Yo no espero que Petrobras haga pass-through del barril, no espero que la ecuatoriana, no espero que la colombiana, sí, bueno, la venezolana, qué sé yo, a ver qué hizo YPF. Lo pongo en la métrica y digo, bueno, hizo más o menos lo mismo que en la región, bien, acá es con precio, en Brasil es con impuestos. Con retenciones, aumento de retenciones. Con precio de retenciones, en Brasil es con impuestos, cada país tiene su especificidad y está perfecto. Ahora, cuando el CEO de YPF tiene que hacer piruetas, lo que en el analista es la presión política está. Es cierto. También es cierto que YPF en marzo, cuando se dispara la guerra en Medio Oriente, mete un aumento del 20% en surtido, más o menos 18, 17, que si yo lo miro en los últimos 20 años, sin que haya habido algún tipo de reacomodamiento por tipo de cambio, no había habido una corrección tan importante. Es que justamente es donde me parece que la ideología metió la cola y nos hizo hacer una macana. ¿Qué sentido tiene si vos sabes que vas a estar 90 días con el precio congelado, hacer un tirón de 25%, cuando si estás libre de tu ideología, podés decir, y YPF razonablemente podría haber dicho, miren chicos, yo un barril a 90 me banco, pero a 70 no. Exacto. Déjenme ir a 25% de aumento en el surtidor en 60 días, en 90 días, y después vemos. ¿Qué pasó producto de esa? Porque lo que le pasó a YPF fue, viva la libertad carajo, 15 días, no sé, viva Perón, 90. ¿Por qué? Porque cuando hizo viva la libertad carajo durante 20 días, la inflación dio 3,4, 3,3. Entonces todos dijeron, no, che, enrollemos el barrilete, congelemos y ahora ayúdame a que vuelva a 2. Y te dio 3,4 cuando si le descontabas o el impacto de combustible, ¿cuánto te hubiese dado? 1,7. No, digo, te podrías haber ahorrado casi 0,8, 0,9 en el IPC, que mi punto era, che, si vos tenés un problema donde la inflación se te está desanclando, o te está rebotando, o te está, digamos, presentando alguna dificultad para continuar con la trayectoria descendente, lo más razonable hubiese sido esparcir ese aumento en el tiempo. Y además, hubiese sido lo más razonable desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las cuentas de la compañía. Yo preferiría una YPF que todas las semanas me suba 2% los precios y no una YPF que me hace más 25 y después me hace 0. Porque hoy, a esta hora, pensamos que viene una tregua, el barril afloja, está buenísimo, pero si me quedo con $140 y una decisión política de no aumentar más, para el cash flow de YPF es mucho peor. Ahora, Emma, cuando vos estás... Está buenísimo esta charla que va para un lado y para el otro. Ahora te pregunto por el tema RIGI, que decís, bueno, a veces sentís que los liberales están dando más de lo que te pide el mercado o el sistema. Ahora vamos al tema RIGI, que me interesa saber tu opinión. Pero ¿qué te preocupa más en términos de discusión y conversación hacia adelante de Argentina? O sea, no quedarte, sino mirar para adelante. Que hay un sector de la sociedad que sigue escuchando a, no sé, un exfuncionario que siga diciendo que hay que hacer costos y hay que mirar, y uno tiene la sensación de que durante 15 años el pueblo argentino le pagó el salario y que no hizo costos en su vida, o que nunca armó un equipo serio para que haga costos a fondo de los sectores estratégicos de Argentina, y que sin embargo sigue siendo un representante legitimado cuando uno dice, bueno, si la conversación no es TikTok, en el momento es, che, gracias por todo, diste todo lo mejor de vos, pero no alcanzó. Y sin embargo sigue estando vivo ese discurso. ¿Te preocupa más eso o te preocupa más la otra tendencia? A mí me preocupa esta paradoja que es que, viste, los ecologistas defienden el agua de los glaciares, pero no les importa si regalan la nafta. Es un país rarísimo. O sea, vos me decís, che, ¿tenemos que cuidar los recursos naturales? Sí.
Yo no te lo digo por ecologista, te lo digo por macroeconomista. Te digo, che, tenemos que cuidar los recursos que si los dilapidamos nos cuestan dólares. En principio sería un aliado de un ecologista, de alguien verde, digamos. Pero ese alguien verde, cuando la nafta valía 30 centavos de dólar, no decía nada. Y cuando hay que ir a una discusión de ley de glaciares, dicen todo. Quiero decir, por ahí en ley de glaciares tienen razón, no lo sé. Estoy seguro que no tenían razón en el silencio que les generaba regalar la luz, regalar el gas, regalar la nafta. Sí. Porque eso contamina. Y en un montón de países, de hecho, estamos poniendo impuestos verdes para decirle a la gente, mirá, no salgas con tu 4x4 que carga 3 estaciones de servicio de YPF en el baúl a pasear por el parque, porque no es lo más sano que puedes hacer. Entonces, a mí lo que me preocupa es que particularmente creo que no hay una conciencia nacional de lo importante y de lo estratégico para el país, gobierne quien gobierne, de tener ese activo ahí, que hoy vale oro. Porque hoy Japón está preocupado por de dónde va a traer petróleo. Sí. Y las opciones que tiene son Brasil o Argentina. Entonces Japón mira a Argentina y dice, mira, esos cada 2x3 se arma una fiesta de consumir nafta que medio que no la entiendo, porque debe ser que brindan con nafta, no sé qué hacen, Sí. pero de repente empiezan a regalar la nafta y consumen como, ¿viste? Como si fueran caramelos. Sí. Y después tengo a Brasil, que tiene una política, ni siquiera te diría del libre mercado, tiene una política de buffer de precios que es, che, cuando el barril se va mucho de línea en términos de precios, yo bajo el impuesto a los combustibles y uso la nafta como buffer, y cuando vuelve, digamos, aumento el impuesto a los combustibles y listo. Entonces, lo que me preocupa es que creo que si tenemos una joya como Vaca Muerta, deberíamos tener una cultura en torno a Vaca Muerta. Porque me parece que buena parte de la razón por la cual, lo pongo en estos términos, por lo cual el kirchnerismo perdió la batalla cultural de la 125, fue porque Argentina entiende que su campo es una bendición. O sea, salvo gente muy ideologizada, nadie dice, la verdad que la maldición de la Argentina es la pampa húmeda. Sí. Es al revés, todo, es un activo que probablemente, digamos, mucha gente nunca haya visto un grano de trigo, pero tiene el reflejo de decir, ahí hay algo importante. Sí. Yo creo que todavía no tenemos el reflejo de decir, che, ahí en Neuquén hay algo muy importante que deberíamos cuidar. Y creo que eso es lo que, porque lo que me preguntás es la preocupación más del orden cultural, digamos, dónde está el país, dónde está la discusión política. Creo que esa es la preocupación que deberíamos tener, no solo por la macroeconomía, porque la macroeconomía podría ser un barrilete, como lo es en muchos países de Medio Oriente, pero si tenés ese activo, vos sabés que tenés un lugar donde pararte. Ahora, si la macroeconomía te voltea ese activo, ahí ya me parece que podríamos estar cometiendo un error que no le vi cometer a ningún país con un activo tan importante de oil and gas como el nuestro. Vos hablabas recién de Brasil. Brasil lo que acaba de hacer es, cuando se empieza la guerra, Lula establece retenciones a la exportación de un 12%. Las petroleras en Brasil recurrieron administrativa y judicialmente esa medida, porque se puede establecer por poco tiempo, no me acuerdo si eran 2 meses, 3 meses, y entonces las petroleras lo recurrieron. Pero uno ve la base productiva de Brasil en términos de petróleo, y vos lo decís siempre, pasó de 800.000 barriles en el 98 a más de 4 millones de barriles por día en la actualidad. Es decir, multiplicó por 4 o por 5 su base productiva. Nosotros, como país, recién ahora volvimos a tener la base productiva de petróleo que teníamos a fines de los 90. Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para escalar? Todos sabemos que se están haciendo infraestructura para poder exportar más petróleo, tenés proyectos, el vemos hacia Río Negro, o sea, hay proyectos. La pregunta es, no tenés tantos actores internacionales todavía con el RIGI, no te entró ningún jugador de peso como entró Chevron en 2013, decir, che, yo voy a invertir, no sé, 3.000 millones de dólares 2013-2016 para poner o de risquear Vaca Muerta. Todavía no entró fuerte una petrolera internacional al RIGI, y los locales. Ahora con el precio de $100 es más fácil, pero cuando vos le mirabas el balance a 60, 70 dólares, Sí, claro. la reinversión del flujo no te alcanzaba, digamos. Entonces, ¿qué ves en ese escenario? Yo creo que el sector tiene, y particularmente los empresarios del sector, tienen una responsabilidad que es, te lo pondría así, no actuar como actúan los nenes cuando en el cumpleaños explota la piñata. Que es agarrar todos los caramelos que puedan lo más rápido posible, guardarlos en los bolsillos y salir corriendo. Si vos tenés un gobierno que viene a desregular, deberías, como responsable del sector,
tener la cautela, y sé que esto es contraintuitivo, pero he visto en varias oportunidades de mi vida ese tipo de acciones, de decir, no está bien, las últimas 3 cosas déjalas, nos alcanza con esto. ¿Por qué? Porque hasta hace un mes estuvo bárbaro, este mes estamos empezando a decir, che, ¿y si pierde Milei? Y en 6 meses vamos a estar hablando del riesgo Cuca, del riesgo comunista, del riesgo de cambio de gobierno. Y lo primero que va a empezar a pasar es que la cotización de esas compañías va a empezar a bajar porque cuando el mercado le ponga una probabilidad al cambio de gobierno, lo primero que va a mirar microeconómicamente es decir, che, el que venga va a revertir estos beneficios que te acaban de dar. Cuando el barril llegó a valer casi $150. Porque yo creo que nadie acusó a Macri de comunista cuando recuperó el barril criollo ante un bajón del precio. Y era el propio Aranguren que tenía que hacer medio piruetas ideológicas para explicar por qué ponía un peso sostén. Y todos le decíamos, no expliques nada, te entendemos y está perfecto. Vos lo quisiste sacar al barril criollo porque querías darle esto un recorrido para arriba, pero te agarró el recorrido para abajo. La materialidad te ordenó y tuviste que dejar un barril criollo a principios de 2016, digamos. Exacto. Y particularmente con el petróleo, yo creo que es difícil encontrar economías que tienen realmente una libertad absoluta de precio. La otra vez lo discutía con un cliente y me decía, bueno, Estados Unidos es precio spot y no, ni siquiera es como acá, ni siquiera que es, no sé, 30 días móvil del barril, menos retenciones, más el margen de refino, o sea, nada, es spot. Mueve el barril, mueve el surtidor. Cierto, pero después tenés un gobierno que entra a hacer jugar sus reservas. Eso no tiene nada de libre mercado. Ahora, vos estás hablando del RIGI, siempre fuiste crítico del instrumento desde que se lanzó, por lo menos tienes una mirada. Entiendo que lo que el análisis que estás haciendo te lo estás refiriendo a la ampliación del RIGI. Soy crítico del RIGI en general porque a mí me parece que hay un problema que es que, a ver, vos podés estar discutiendo qué necesita Vaca Muerta para crecer, y lo que necesita Vaca Muerta para crecer puede estar adentro del RIGI, pero Argentina tiene un Vaca Muerta. No está claro que el resto de los sectores necesiten lo mismo que necesita Vaca Muerta. Entonces, para mí, una medida general para un montón de problemas particulares no tiene mucho sentido. ¿Y por qué no tiene mucho sentido? Porque te perdés algo que la política económica tiene que hacer, y particularmente la política industrial tiene que hacer, que es la contraprestación. O sea, yo recuerdo hasta denuncias mediáticas por lo generoso el decreto del acuerdo de YPF con Chevron. El 929. Pero también recuerdo a liberales diciendo no puede ser que a Chevron les exijan que no puede repartir dividendos hasta que la producción no llegue hasta determinado plató. Bueno, y uno decía, bueno, es que justamente es una cosa a cambio de la otra. Y cuando vos haces picking the winners, porque al final, aunque al gobierno no le gusta, el RIGI es un picking the winners, sí. En realidad lo que le estás haciendo es dándole un crédito a ese sector que se lo vas a recobrar en la especie que a vos te parece relevante. Se lo vas a recobrar en divisas, en empleo, en desarrollo de capacidades tecnológicas, en desarrollo regional. Lo que digo es, y te doy el ejemplo de un gobierno súper liberal. El gobierno de Menem bajó aportes y contribuciones a las provincias del norte. No le bajó aportes y contribuciones a todo el país. Porque lo que dijo es, che, necesito más empleo en el norte. Sí. Entonces el toma y daca era, te bajo aportes y contribuciones, localizás más empleo en el norte. Las medidas horizontales del lado de la oferta, lo que se llama el supply side economics, son muy peligrosas por dos cuestiones. Primero, porque nunca funcionan, y esto lo digo en base a evidencia, no en base a ideología. Sí. Pero segundo, no te permiten cuadrar la contraprestación. Y, paradójicamente, un gobierno que uno podría decir, mira, decime qué gobierno te imaginás con una ideología tan fuerte y también con un arrojo y unas agallas tan grandes como para desarmar el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, yo te hubiese dicho, mira, el gobierno de la Libertad Avanza puede desarmar el régimen de Tierra del Fuego. Lo que nunca me imaginé es que iba a multiplicar y que me iba a armar tierras de fueguitos por todos lados, porque tenemos el RIGI, tenemos el Super RIGI. Entonces, ¿qué vamos a decir dentro de 8 años? Cuando haya un data center en Chubut, no pague IVA, no pague aportes y contribuciones, pague alícuota quebrada de ganancias y no deje nada en la provincia. Va a empezar un sanjuanino a decir, che, ¿por qué en Chubut pagan alícuota quebrada de ganancias y acá pagamos
la totalidad de la alícuota de ganancias. Hay un problema del RIGI ahí, o por lo menos sí es un problema, pero hay una uniformidad que es difícil de entender, que es, el gobierno parece haber tomado un arquetipo que era un proyecto de cobre en minería. Entonces decís, ¿cuánto necesita un proyecto de vida útil de cobre? 30 años. Listo, te doy 30 años de un régimen promocional o un régimen de incentivo a la inversión. Pero eso no es replicable a cada sector, A digamos. eso voy. Y aparte, ¿cuántas compañías tenés operando en cobre en Argentina hoy? Relevantes. Es menos de una docena. Sí. Juntate, tomá sus requisitos, porque yo entiendo que una compañía que viene a producir cobre en Argentina razonablemente te puede decir, mira, vos tenés una macroeconomía que es un barrilete, Sí. y yo tengo que poner en un Excel un flujo de 80 años, que los primeros 3 años o funciona o lo mato. Exactamente. Porque ese es el problema de la Argentina. Los primeros 5 años te definen el destino de los próximos 50. Sí. Lo entiendo. Entiendo que esa compañía te dice, mirá, yo te pongo 30% equity, 70% de deuda. Y el 70% de deuda le tengo que explicar a un banco internacional que me va a prestar dólares para que yo los entierre en Argentina, con lo cual nunca les voy a poder repagar porque usted tiene un cepo, con lo cual me encarece el financiamiento, me afecta la tira del proyecto. Entiendo todos esos problemas, lidio a diario con todos esos problemas, armo estructuras para sopesar esos problemas. No digo que vengan a invertir como estábamos porque está todo perfecto. Ahora bien, de eso a que para el dólar nuevo y grande hay una Argentina libertaria y para el dólar chico y viejo, digamos, para el cara chica, están los impuestos de hace 150 años, me parece que empieza a generar una asimetría que de vuelta, yo no tengo una crítica ética. No es que me cae mejor Fate que sé yo, que José María. Lo que creo es que vos le estás diciendo a un montón de empresarios se están casando en el zoológico al mismo tiempo de que estás armando un zoológico cerca de la cordillera. Porque realmente las condiciones tributarias, cambiarias y laborales en las cuales van a operar las compañías del RIGI y del Super RIGI, digo la verdad, a mí me gustan mucho más que las condiciones actuales. Pero hago una pregunta. Hoy nos quejamos de que el régimen de monotributo nos hace insostenible el sistema previsional. Sí. ¿Y el RIGI no? ¿Y el Super RIGI no? O sea, si el driver de creación de empleo de Argentina va a estar parametrizado con los impuestos y los aportes y las contribuciones que están dentro del RIGI y del Super RIGI, ¿alguien calculó cuántos activos necesito para sostener un pasivo? Porque no da la cuenta. Ponele que yo me voy a poner en una posición de defensa del RIGI, incluso cuando creo, por información, de que el gobierno a fines del año pasado tenía un problema que es que... Perdón, Nico, te interrumpo. Sí. Régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿A favor o en contra? ¿A 10.000 pies de altura? A favor. Yo lo que estoy diciendo es que cuando bajo y miro los componentes, me parece que el balance entre concesiones y contraprestaciones está desequilibrado. Yo estoy a favor de que Argentina tenga un régimen de incentivo a grandes inversiones, porque traer una inversión externa a Argentina, máxime si está apalancada con deuda, no es heroico, es suicida. O sea, yo estoy de acuerdo que vamos a estar afuera del mapa si no hacemos algo. Más en sectores como cobre, donde no tenés empresarios locales con la estructura financiera, con el capital, con la capacidad o el saber. O sea, minería en cobre, no hay ninguna empresa argentina que pueda jugar ese partido, lamentablemente. O sea, es una debilidad. Completamente, y de vuelta, te lo dice alguien que, no me gusta ser autorreferencial, pero te lo dice alguien que entendió que para que viniera Chevron había que hacer concesiones. Y alguien te podría decir que un país que no crece hace 15 años tiene que hacer hoy más concesiones que la que hiciste hace... Seguro, pero me parece que abusar del argumento es un error. Sí, y hay algo de esta lógica que vos decías de gobernar por TikTok, que en el Super Rigi parecería que hay un viaje, un avión y alguien se manigió y de repente armemos una estructura o algo... Y vos decís, pero pará, tenés el RIGI, todavía no hay una materialización de los proyectos que vos ya tenés un diagnóstico, che, esto salió bien, ¿qué corregimos, no? Le vas a armar otra burbuja arriba, otro sistema arriba que es un Super RIGI, con 10 puntos menos más de ganancia, con mejores condiciones de amortización. Entonces, ahí hay una cuestión. Pero te voy a una cosa anterior que me parece que hoy lamentablemente en el mundo estamos un poco presos de esta dicotomía. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuál pensás que sería el valor de la acción de Tesla si pusiéramos a Obama como CEO de Tesla? Es una buena pregunta. ¿Sube o baja? Sube, no sé si sube, pero destrucción de valor no tienen. ¿Por qué?
Pero Obama sabe de cómo hacer autos. No, pero tiene un político al frente de una compañía. No, pero Me das una respuesta muy rara. Me das una respuesta yo te digo, tiene un capital reputacional y simbólico sí, dentro del sistema. para dar discursos, no para dirigir una Sí, compañía. pero ¿cómo te lee el mercado? Viene un tipo con un... Bueno, hoy, digo, Estados Unidos, ponele. Voy a otro ejemplo. Sí. Voy a otro ejemplo. Suponete que cuando se estatizó YPF se hubiese puesto de CEO a un político. ¿La acción subía o bajaba? Bajaba. Bueno, bien. En ese momento porque el contexto era determinante. O sea. Perfecto. Entonces, yo lo que digo es, si vos pensás que un político no es un buen candidato para dirigir una compañía, no entiendo por qué la inversa es cierta. O sea, no entiendo por qué los empresarios son buenos candidatos para dirigir la macro. Son problemas distintos. O sea, yo necesito entender cuáles son los requerimientos financieros, tributarios, cambiarios de las compañías que quieren hacer cobre en Argentina. Ahora, no puedo permitir que el marco normativo del cobre lo diseñen las compañías que hacen cobre, porque las compañías que hacen cobre van a estar mirando su sector y van a tratar de maximizar su retorno. Y está muy bien porque esa es la tarea. Imagínate si ponemos a Obama al frente de las compañías de hacer cobre, la funde, pero el macroeconomista tiene que mirar eso y compatibilizarlo con un país, con una región, con un sistema previsional, con un banco central, con un fisco. En ese equilibrio está la magia de la macroeconomía, porque si no el mejor ministro de Economía sería el mejor empresario de la nación. Y no es así. No, es muy interesante lo que planteas. También uno contextualiza, decís, en un sistema político en descomposición como el argentino, donde las estructuras partidarias ya no son lo que eran antes, que tenían distintas áreas de discusión, de desarrollo, de hasta dónde un proyecto, digo, de discusión de política económica. Vos ves el peronismo hoy. ¿Cuánta discusión o el peronismo, o el PRO, o el radicalismo? ¿Cuánta discusión hacia adentro de esas estructuras? No, pero por eso cuando vos me decís, che, tal político no se junta con empresarios, yo digo, Dios me libre y me guarde que llega a un cargo de responsabilidad. Totalmente. Ahora, cuando me decís, tal empresario va a ser ministro de tal cosa, también digo, Dios me libre y me guarde. Ojo. Son emergentes de un sistema. El empresario puede tener formación en la política y bienvenido. El político puede tener formación en el sector privado y bienvenido. Estoy exagerando el punto para que se entienda. Por supuesto que una persona puede ser muy buena en el sector privado y muy buena en el sector público. Pero simplemente tiene que entender que se tiene que cambiar el sombrero. Que cuando va a la función pública se tiene que poner el sombrero de la consistencia macro, de la cual los sectores, o sea, la micro te va ayudando a armar ese rompecabezas. Y cuando va al sector privado tiene que mirar el interés micro en un contexto macro. Yo creo que romper, digamos, las especificidades que hay entre esas dos esferas de la técnica o del conocimiento nos llevan a estos errores. O sea, no era verdad lo que decía Henry Ford, no era verdad que lo que era bueno para Ford era bueno para el país. En un momento específico, en un contexto histórico específico, en un marco económico específico, lo que era bueno para Ford era bueno para el país. Paradójicamente, lo que era bueno para Ford era aumentar el salario mínimo, digamos, no era la flexibilización laboral. Entonces, depende de los contextos. Vos me decís, ¿hoy el sector de cobre necesita de medidas de flexibilización? Obviamente que sí. Ahora, si esas medidas de flexibilización me generan un enclave y tipo Tierra al Fuego, porque ahora nos quejamos de los enclaves, pero hay un enclave en Argentina que se llama Tierra al Fuego. No derrama, no genera ingresos al fisco, no genera capacidades tecnológicas. O sea, hay un enclave ahí, chiquito, modesto, etc. Bueno, si hacemos un enclave con el cobre o si hacemos un enclave con Vaca Muerta, tenemos un problema, que es que la diferencia entre Argentina y Perú es que Argentina no está llena de peruanos, en el sentido de que no está llena de una población que tiene una tradición política, una tradición, digamos, de participación en política distinta a la Argentina. En breve, en Neuquén vamos a estar hablando del fenómeno de las villas miserias, si seguimos con esta dinámica. Porque la verdad, desde que asumió Milei, Neuquén generó 8.000 empleos y la provincia de Buenos Aires destruyó 40.000. Y escucho funcionarios que dicen, múdense a Neuquén. Yo imagino al gobernador de Neuquén por sus adentros diciendo, por favor, no den ideas. No, el gobernador de Neuquén dice públicamente no vengan, exacto, señores. Exacto. Por todo, pero no Entonces, vengan. Esta es una población que, a diferencia de Perú o de Paraguay, cuando ve que en un lado la pasan bien y en casa la pasan mal, se queja. Sale a la calle o vota distinto. A mí me parece interesante la conversación porque si vos te llegás por la urgencia, yo te diría, Manuel,
vos, Argentina hace 15 años no crece. Las exportaciones están en $2.000 per cápita cuando Chile está en 4.000. No, el campo, digo, ¿dónde podés crecer en exportaciones? Y hoy por hoy en petróleo. Entonces yo te diría, bueno, vos le estás dando unos beneficios excepcionales, una condición muy específica, ponele al petróleo, a vaca muerta, al cobre, pero en el petróleo podés ampliar rápidamente la base productiva, que es lo que, digo, te falta en ese crecimiento del PBI en los últimos 20 años, porque Brasil quintuplicó base productiva, probablemente con recursos todavía más difícil de extraer, digamos, porque tiene todo el presal y demás, y vos como no tuviste política de largo plazo y te comiste tanto la base productiva sin pensar en largo plazo, es preferible que le des a ese sector condiciones de inversión. Digo, si yo tuviese que defender eso, no digo que es lo que esté pasando, pensando que además los YPF de la vida, los Pluspetrol, los Vista, los Tecpetrol, los Pampa, los actores locales, te van a reinvertir ese flujo de rentabilidad que vos les estás dando, porque probablemente no tengan un negocio paralelo que le dé una tasa de ganancia más alta que el que tienen en Vaca Muerta hoy. Nico, yo creo que acá hay una diferencia que creo que muchos economistas no contemplan, que es que cuando yo me formé en economía, todavía uno discutía y estudiaba el sector primario de la economía con la teoría de la renta. ¿Qué es la teoría de la renta? Como ahí hay un activo que no es reproducible, Sí. no hay ganancia en el sentido de lo que queda después de pagar los costos de un activo que es reproducible mediante la inversión. Ahí hay renta, Sí. que es lo mismo que decir, bueno, ¿por qué, no sé, en Barrio Parque los departamentos son caros? Bueno, porque nosotros queremos vivir en esas 10 manzanas y no hay infinita capacidad de replicar esas 10 manzanas. La revolución tecnológica en el campo, que básicamente se llama soja, y la revolución tecnológica en el petróleo, que básicamente se llama shale, para mí cambian el concepto entre renta y ganancia. Hoy necesariamente si Argentina reconfigura su régimen regulatorio, puede tener una velocidad mayor de reproducción. Muchas veces de la izquierda se pensaba que al campo se lo podías esquilmar infinitamente, porque total no pueden mudar la pampa húmeda a Brasil donde las retenciones son más bajas. Exacto. Eso es cierto, pero lo que también es cierto es que el dólar marginal de una multinacional va a ir ahí donde las condiciones sean más favorables. Entonces vos hoy mirás la producción de soja en Brasil y mirás la producción de soja en Argentina, te querés matar. Sí. Y no es que allá las tierras son más fértiles, No. es que el dólar marginal, que es el que tecnifica, el que apuesta a la tecnología, etcétera, está más en Brasil que en Argentina. Para Vaca Muerta aplica lo mismo. Ahora bien, ya que hablamos de Brasil, yo tengo la máxima de teoría de la negociación de Lula, que es, cuando los dos nos vamos disconformes de la negociación, fue una excelente negociación. Vos interactuás con la gente del sector, yo también. Del RIGI se fueron todos muy contentos. Señal de que esa negociación estuvo mal. Yo necesito macroeconómicamente un sector que diga, más o menos estuvo bien. ¿Y por qué? Porque creo que el capital internacional no te está pidiendo tanto como el RIGI. No creo, me consta, pero obviamente no voy a tener ningún disclaimer acá. Entonces, lo que creo es que estamos tratando de maximizar el efecto de corto plazo y estamos relegando el efecto de largo plazo. Me corrijo, eso era lo que creía cuando el RIGI arrancó. Sí. Te digo lo que creo hoy. Podemos poner el número donde quieras, pero suponete que ya hay por RIGI 60.000 millones de dólares de inversión. Sí, 15.000 aprobados, 100.000 presentados. Sí. Por eso, ponle ahí en el medio, 60.000. 60.000. Buenísimo. ¿Cuántos dólares hay en las reservas del Banco Central derivados del RIGI? Casi cero, te diría. Pero ¿y por qué habría uno si le habilitamos no liquidar dólares al Banco Central? Entonces, mi pregunta es, vos haces un RIGI para que Vaca Muerta acelere para que te dé ¿qué cosa? ¿Dólares? No, porque Flujo. no tienen obligación de liquidar. No. ¿Empleo? No, porque si lo hicieras sos un tonto, porque vos sabés que no es un sector intensivo en empleo. Entonces, la verdad que si estás pidiendo empleo, te equivocaste de sector. ¿Impuestos para que el fisco tenga superioridad fiscal? No, porque le bajaste los impuestos. Entonces, perdón el chivo, pero no da el P por Q. O sea, no hay incremento de cantidad. Y flujo de inversión, flujo de actividad, vos decís, bueno, estoy pero de vuelta es un acelerando, flujo, estoy adelantando inversiones. Pero insisto, estoy adelantando inversiones para que el informe del INDEC me diga que el superávit comercial es enorme, porque ahí vos contás las exportaciones devengadas.
Pero cuando yo me doy vuelta y miro el balance del Banco Central, donde están los dólares que realmente el sector le liquidó al Banco Central, vos no tenés ese reflejo. Y no tenés ese reflejo porque en el medio hay una cláusula muy simpática que dice, ustedes no tienen cepo. Entiendo que la tengas que flexibilizar, pero para mí hubiese sido más razonable esquemas con los que ya se probó y no funcionaron porque, de vuelta, eran gobiernos muy desordenados, donde la macro era horripilante. O porque Argentina va para abajo, entonces Claro, tenés menos fuerza de poder. Pero vos podrías haber hecho, mirá, 50 y 50. Sí, 70-30, o sea, se hizo. Lo que pasa es que en la medida que Argentina tiene menos poder de negociación, ni hablar que tenés un gobierno que ideológicamente cree que tienes que tener libre disponibilidad de divisas y que Pero está ¿sabes lo que convencido pasa, de Nico? eso. Que de vuelta, si vos sos un empresario del sector y necesariamente estás pensando en un retorno a la inversión de 8, 10, 30 años, no puedes ser cortoplacista, porque entonces un día no te puedes poner contento porque te aprueban el RIGI y al otro día venir a mi oficina y decirme, ¿vos creés que con este lío Milei va a ganar? ¿Por qué en la línea que conecta los dos puntos? Porque lo que no está pasando es que no estamos pudiendo generar el efecto derrame que Vaca Muerta sí puede tener. Y que no es un efecto espontáneo. Pero es un efecto que tiene que generar la macro. Ese efecto de derrame no lo generás por las deficiencias en el diseño de la política regulatoria, o como RIGI, o como lo que o un plan, o es en realidad un diseño macroeconómico que fundamentalmente hay un problema central en el tipo de cambio, donde la Argentina creció cuando hubo un tipo de cambio real. Olvídate del tipo de cambio. Y a eso voy. Yo creo que el acuerdo YPF-Chevron generó efectos derrames. O sea, creo que al lado de ese pozo se armó un pozo con otra compañía que dijo, che, ya entendí cómo es esto. Creo que le permitió a YPF celebrar contratos con otras compañías, a otras compañías tener ese know-how y empezar a avanzar. Sí. ¿Vos crees que este RIGI genera efectos derrames de algún tipo? Olvídate los dólares. ¿Crees que está haciendo, que está posibilitando desarrollo de proveedores locales? No. ¿Crees que por eso, ni te pregunto los efectos de derrame del Banco Central porque no están por construcción. Pero, insisto, es una discusión que es relevante para Vaca Muerta, es una discusión que es relevante para el cobre y va a ser una discusión que va a ser relevante para el litio. Es que ahí está el tema, además, yo no lo tengo claro. Vos decís, bueno, Vaca Muerta va por etapas. Primera etapa, YPF Chevron 2013, Sí, claro. 2015. Después vino Fortín de Piedra, un proyecto de gas que desbloqueó la capacidad de producir gas en Vaca Muerta. Ahora estás en una etapa donde te viene un proyecto de infraestructura. El Vaca Muerta del Sur, 3.000 millones de dólares de inversión, financiado con un Project Finance, con una tasa alta, 10, 11, 11,5%, pero el primer Project Finance en los últimos 25 años por 2.000 millones de dólares. Tenés un proyecto como el TGS anunciado por 2.800 millones de dólares, un proyecto semi-petroquímico, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces vos decís, y eso es un contrafáctico, digamos, pero no sé si no se desbloquea por un RIGI, o en realidad por ahí los accionistas de TGS, que son el grupo Pampa y la familia Sielecki, por ahí te lo hubiesen hecho igual porque ya la magnitud, la envergadura de Vaca Muerta estaba y te hubiesen confiado igual porque la pechaban y decían, che, vamos para adelante, acá hay mercado, este proyecto cierra. No tengo cuál es en claro A mí me pone incómodo hacer nombres personales, digamos, porque Sí. me parece de mal gusto, pero digo, venimos de que el RIGI te determine si tenés un proveedor local enorme de un insumo estratégico para una obra de infraestructura o te lo exporta a China usando un intermediario. Sí. Entonces hay un problema de diseño de la política. Hay un problema de diseño de la política muy claro que, insisto, a mí también me pone incómodo tener proveedores, digamos, monopólicos de insumo de uso difundido porque te genera un problema de competitividad. Pero en las economías normales, con gobiernos normales, la discusión no es los monopolios son geniales, démosles absoluta libertad, o los monopolios son la razón por la cual el país tiene inflación. En las economías normales hay una Secretaría de Defensa de la Competencia que dice, che, en este sector tengo una configuración de mercado que es monopólica, oligopólica, monopsónica, lo que sea. Bueno, tengo una regulación. Tengo una regulación que dice, che, ¿vos querés mandarle los tubos a esta obra de infraestructura? Sí. ¿A qué precio? A 150% más caro que el import parity. Bueno, no. Ahora, viva el libre mercado y que me lo traigan de Nigeria. Bueno, tampoco. Y hay un lugar en el medio. Y no es por ser agua tibia, porque a veces no hay lugares en el medio. O sea, a veces realmente no hay soluciones. Me parece que particularmente en este sector, en el litio, estoy casi seguro que en el cobre, tenés una posibilidad, insisto, marginal de desarrollo aguas arriba
que es relevante para la planificación y que es relevante para el accionar de la política económica. Con eso arreglo la macro. El problema del empleo, el fisco y el Banco Central, ni loco. El que piense así, hay que combatirlo. Porque va a arruinar el sector y va a arruinar la macro. Lo que pasa es que si vos querés armar ese proyecto que genere consenso de desarrollo de energía, y te meto también algo de minería, litio y demás, ¿cuáles son las 4 o 5 ejes que vos que tenés que tener? Porque vos todo el tiempo vas hablando, ojo que del otro lado también tenés los que creen que vaca muerta ya va, que le puedo poner cualquier tipo de elemento A las pruebas me remito y te saco la discusión del sector para que veas que es un problema de configuración, digamos, y de interacción entre la política económica y el ciclo electoral. Mucha gente estuvo súper optimista con la reforma laboral que se aprobó en febrero en Argentina. Sí. Mi diagnóstico fue, faltan 14 segundos para que esa reforma quede toda rota. Porque como no hubo un consenso con los sindicatos, y como muchos de esos votos se obtuvieron porque había gobernadores que tenían la cabeza bajo el agua y les permitieron salir a respirar para que votaran esa reforma, era cuestión de tiempo para que la justicia la neutralice. Hoy estamos con la mitad de la reforma laboral judicializada. Entonces el empresario que está queriendo tomar una decisión de largo plazo y dice, a ver, pará, yo hice los costos y entonces si no tengo indemnización y tengo un fondo, este proyecto me funciona, espera un mes y medio, ve una cautelar y después, ya paradoja increíble, que nos vuelve un país poco serio, el gobierno dice, la verdad que el principal punto de la reforma no lo puedo aplicar porque me hace un agujero fiscal en un momento donde no me puedo dar ese lujo. Y de repente no tenés el FAL. Entonces, insisto, y yo no soy de los que dicen, la verdad que si se llama Milei está mal. No estoy ahí. No estoy, justo estamos tocando los temas con los cuales a mí me parece que el gobierno tiene problemas y tiene falencias, pero yo estuve en la función pública. Negociar es el trabajo más desagradable de todos. Pero es lo único que te hace que la política perdure. Es lo único que te hace que la política perdure. Emma, ¿qué ves del segmento regulado? ¿A vos te pasó lo mismo cuando eras funcionario? Que también en un capítulo que no hablamos, que es hasta dónde el Estado tiene los recursos humanos o los equipos o las organizaciones adentro de una organización que lamentablemente está dañada, digamos. O sea, no hay recambio de personas, las personas grandes que están en el Estado se van. A veces las propias rencillas políticas hacia adentro de los espacios políticos terminan sacando gente, o sea, es una cosa de persecutoria medio raro y el Estado termina perdiendo gente potable. Pero ¿qué ves del segmento regulado? En un segmento que me acuerdo, en 2013 tenías frecuentes cortes o de una calidad de servicio muy mala. Vos estabas encima tratando de entender eso, a veces hasta desconfiando un poco de la información que te daba el propio Henry y saliendo a recorrer un poco, decir, che, ¿hasta dónde creo o no creo? Pero ¿qué ves hoy terminaste una revisión quinquenal tarifaria de la mayoría de las empresas? ¿Qué ves ahí, digamos? Lo primero que veo es una ausencia de planificación. O sea, veo que estamos enchufando los autos eléctricos al lado de la licuadora. O sea, hay una cosa que, digamos, estamos pensando que vamos a ir al primer mundo en 10 segundos, cuando el primer mundo para ir hacia una electrificación, por ejemplo, de la movilidad, planificó, pensó y diseñó tarifas. Veo una Argentina donde segmentar las tarifas nos puso al borde de una guerra civil. Y tener una tarifa horaria parece que fuera, digamos, también una discusión digna del primer mundo, porque acá nos gusta planchar a la 1 de la tarde, mientras prendemos la tostadora y la televisión y el aire acondicionado, porque hace mucho calor entre la plancha y la tostadora. Me parece que hay una falta de discusión sectorial sana. Me parece que hay una hipocresía en la clase política y en la Argentina, porque estamos discutiendo zona fría y en el norte no hay gas. Entonces estamos viendo si los ricos en términos relativos, que están abajo del río Colorado, pagan muy caro el gas, y no nos importa que los pobres, que están arriba del río Colorado, no tengan gas. Y además, digo, con un Congreso que con el látigo te vota zona fría y con la billetera te la vota en contra. O sea, con una diferencia de, no sé, años. 5 años. Claro, en el medio. Entonces, insisto, me parece que para una Argentina que dice... y creo que hay un problema de Argentina que a veces, obviamente a veces es una virtud. Digamos, Argentina viene a ser campeón del mundo y ojalá que ahora repitamos. Y entonces decimos, mira, la verdad que acá es un milagro que haya luz, pero somos campeón del mundo. Bueno, ok, eso es un gran mérito, pero también es un riesgo. Digamos, es un riesgo en este sentido. Mira, somos un país que se está empobreciendo hace, ponemos la fecha
cuando quieras. Sí. Ese país que se está empobreciendo, ¿se puede dar el lujo de no cuidar sus recursos naturales? Yo creo que a esa pregunta la gran mayoría de los argentinos respondería no. Ahora, después decís, che, mirá, la factura de luz puede valer lo mismo que 2 pizzas, y la gente te dice, sí, claro, es un derecho humano. Exactamente. Entonces, ahí hay una cosa donde, insisto, como muchas veces la grieta se nos mete, cuando Macri dijo, si estás en tu casa es invierno, tenés que estar con un suéter, yo me acuerdo que se habló de sus raíces, de su padre, de a qué colegio Sí, sí, había su ido, situación de probablemente qué auto personal. manejaba, no sé qué, y yo hubiese dicho, mirá, yo ese es el discurso que le querría escuchar a un gobierno intervencionista que quiere desarrollar la Argentina, Sí. que le dice a su población, miren, no tengo de todo para repartir, acá pechuguemos para, qué sé yo, para poder mandar a los chicos a la universidad pública, libre y gratuita, por ejemplo. Entonces me parece que en el sector regulado seguimos enfocados, y el sector está enfocado en eso porque, por supuesto, todo te lleva a cortar los plazos. El sector sigue enfocado en si mañana te cumplen el aumento de tarifas o mañana no te lo cumplen. Exacto. Y ese horizonte cortoplacista me parece que nos está haciendo perder una discusión que hoy, el conflicto en Medio Oriente me parece que ya lo vuelve muy, muy palpable, que es, mira, el futuro está en la electricidad, no está en el petróleo. No digo el futuro de mañana, digo el futuro dentro de 10 Sí, sí, años, sí. El pero para el mundo futuro, desarrollado pero hacia para dentro de allá. 50 años tendríamos que empezar a trabajar hoy en el segmento regulado para tener estas discusiones. Así que ahí soy muy negativo. Ahí ¿Y soy sos muy- negativo de la foto de hoy o sos negativo de que la conversación no pueda decantar o no pueda ir a un No, lugar? soy negativo de la conversación. Soy negativo de una situación que me parece que sobre todo el peronismo no quiere internalizar, que es que como en un momento se te acabó la capacidad macroeconómica de darle a la gente trabajo y mejora del poder adquisitivo, fuiste una política de regalar cosas, la luz, el gas y después el impuesto a las ganancias y las prepagas, porque Sí. fuimos, digamos, empeorando en la capacidad, digamos, de regalar cosas, y que yo las entiendo como cuestiones coyunturales. Ahora, no entiendo que eso se vuelva bandera. No entiendo que de repente el programa económico de una parte del espectro partidario de Argentina sea que las tarifas sean pagables. Porque obviamente que las tarifas sean pagables es como decir que el agua moje. Sí. Pero ahora bien, las tarifas tienen que ser pagables para niveles de consumo razonables. Y un gobierno nacional y popular no se puede basar en que la gente deje prendida la luz 24/7. Un gobierno nacional y popular tiene que lograr que haya empleo y que el poder adquisitivo se recupere. No que vos digas, bueno, la verdad que qué suerte, acá viste, tengo todo este edificio eléctrico porque la luz me la regalan y tengo cocinas eléctricas porque la luz me la regalan. Y me parece que ahí se ha transformado el defecto en virtud de una manera muy, Y es muy si eso lo maniquea. proyectás para adelante, porque si eso se ve, y sobre todo vos haciste alguna referencia a gobiernos comunistas en el pasado y demás, y es verdad que uno nota en el peronismo, o en un sector importante del peronismo, sobre todo en la provincia o en Buenos Aires, digamos, un problema de proyectarte la generación de riqueza hacia adelante, el crecimiento, digamos. Es como que te quedaste anclado en ese lugar de... Lo que pasa es que acá a veces pasa como en el deporte, viste, que o tu rival te mejora o tu rival te hace tirarte a chanta. Y me parece que con las tarifas pasó algo muy dañino, que es que la política tarifaria del kirchnerismo estuvo mal. O sea, nos hizo perder el autoabastecimiento energético. Punto. No hay mucha discusión. Y eso no implica tirar el bebé con el agua sucia a la bañadera. Después hubo un montón de otras políticas que yo me parece que estuvieron muy bien, pero esa estuvo mal. Ahora bien, viene Macri y lo que no se hizo en 12 años intenta hacerlo en 2. Eso también estuvo mal. Sí. Conclusión de una parte de la política. Entonces lo del kirchnerismo estuvo bien. No, simplemente nos tocaron 2 inútiles. Ni congelar la tarifa a 12 años está bien, ni descongelarlas en 2 años está bien. Y llegaste a un punto donde la nominalidad te corría tan fuerte, 300 puntos, donde ya la gente no Exacto. importaba nada, entonces no había No, ni espacio bueno, para conversar, por digamos. supuesto que cuando vos la inflación se te desboca, congelás lo que podés congelar. Sí. Pero el problema es haber llegado ahí. O sea, vos me preguntás, insisto, en el instante donde la inflación da 25% mensual, ¿está bien congelar las tarifas? Sí, por supuesto. El problema es que hiciste los otros 18 meses que te llevaron a la inflación del 25%. Entonces, insisto, eso lo que hace para mí es quitarle a la política capacidad de maniobrar.
Hay un tema que vos hablás recién del proyecto Zonas Frías. Y vos decís, che, pero. Y nosotros lo hablamos en EconoJournal, en el equipo, con la redacción. Yo le decía al equipo, acá quizás estamos fallando en que no estamos comunicando que este régimen ampliado de zona fría, porque la persona que vive en Ushuaia y la verdad tiene condiciones de severidad climatológica que necesita algún tipo de protección. Ahora, si vos vivís en Rosario, y no sé si tenés que tener zona fría, Córdoba, la provincia de Córdoba. Yo sí sé. No. Bueno, por eso, digo, no tenés que tener tener. zona fría. Perfecto. Ahora, y menos si es un subsidio cruzado desde el conurbano, Totalmente. o sea, que no tiene zona fría, y te está pagando una parte de la tarifa de la persona que vive en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, o donde vos quieras que tiene. Y vos decís, che, y el peronismo podría articular ahí y decir, bueno, pará, ok, yo voy a corregir esto, porque es regresivo, porque no es redistribucionista, sino que concentra riqueza. Pero con esta parte que el fisco está gastando acá, voy a hacer, no sé, un proyecto de desarrollo productivo, voy a armar una empresa que, no sé, en litio ya tenés todo loteado, ya está todo en mano privada. Bueno, el cobre, no sé si no podrías, así como armaste, estatizaste YPF y pusiste al frente a Miguel Galucho, que armó un management profesional, de articulando con la política, vos eras parte de ese proceso, y terminó redundando que hoy Vaca Muerta es un activo que te permite proyectarte hacia adelante, y Miguel Galucho armó Vista, con lo cual las externalidades positivas, y vos tenés tu propia consultora y entendés mucho de energía, con lo cual elevás la conversación. Vos podrías decir, ¿cómo hago para tener cobre de vuelta? Lo perdí en 2019 con la lumbrera, tengo una ilusión de que BHP, Vicuña puede, no lo sabemos, nada de eso es inercial, nada de eso va a ocurrir. Claro. O sea, que Vaca Muerta va a llegar a 1.200.000 barriles, o que Argentina va a llegar a 1.200.000 barriles de petróleo, y ya parece medio inercial, digamos. O sea, tenemos que hacer algo muy mal para que eso no pase. Yo creo que hay un problema donde todos somos bastante hipócritas en este punto. Mira, cuando yo llegué al Ministerio de Economía, no sabía de todas las responsabilidades que me tocaban como viceministro, porque el viceministro de Economía en Argentina no solo tiene a cargo la macro, sino que también tiene muchas cuestiones microeconómicas a cargo. Y obviamente ese es un aspecto que yo no tengo muy desarrollado, y ahí me trataba de rodear de un equipo de profesionales. Y en particular, cuando me empezó a tocar a tener que lidiar con sectores y con reuniones sectoriales en las cuales tenía que estar informado de problemas, requerimientos, medidas, etc., 2 o 3 veces me pasó de decir, che, búsquenme al mejor especialista que haya en Argentina en, no sé, peras y manzanas, literalmente, porque tenemos que charlar un poco de Río Negro, no sé qué. Y mi jefe de gabinete me decía, sí, está en la oficina 404, en el 4º piso, bajando el ascensor a la vuelta. Perfecto. Ah, ok. Bueno, necesito un especialista en autopartes. Está en el 7º, oficina 710. O sea, realmente tipos de muy buen nivel en lo que hacía, ni que hablar en macro, que eran todos halcones, digamos, en ese Ministerio de Economía. Tipos de muy buen nivel, digamos, tenían presencia en el Ministerio de Economía y trabajaban en el Ministerio de Economía. Línea técnica del Ministerio de Economía. Sí, o en el Banco Central, o en la Superintendencia de Seguros, digamos, sector por sector uno podría discutir eso. Cuando a mí me tocó no ir como viceministro de Economía, sino ir como analista al Ministerio de Economía, mucho antes de ser ministro de Economía, me fui del sector privado relegando el 20% de mi sueldo. O sea, el salario público era 20% más bajo que el salario privado. Hoy yo comparo posición por posición, sueldo del sector privado con el sueldo público, y la diferencia es 2-1, con suerte. Entonces el problema para diseños de políticas públicas de calidad es que vos tenés que tener una burocracia bien paga y estable. Y lo que tiene que cambiar es el staff político que dice, mirá, quiero girar este barco 10 grados, 30 grados, 45 grados para la izquierda o para la derecha. Ahora, si los gobiernos hacen una especie de logro político de no aumentarse el sueldo, me parece que estamos, digamos, con una confusión enorme, porque yo la verdad quiero que los funcionarios públicos cobren bien. Ahora también quiero que tengan una ética intachable, porque si no lo que pasa es que realmente alguien que quiere tener un buen diseño de una política económica al frente del Estado se tiene que rodear de un grupo de especialistas, y ahí empiezan los problemas con la ética pública, porque entonces, opción 1, bueno, que mi jefe de gabinete esté empleado en la AFIP porque tiene sueldo de mercado, que mi analista macro le consigamos un trabajo en el Banco Central porque ahí no está regulado por la ley. Que mi analista de energía esté empleado en Enargas porque le puedo pagar un poco más. Sí, pero después puede empezar a pasar que
tal empresa le pague a no sé quién para que venga. Incluso pensando bien, o sea, no pensando mal, empiezan las zonas grises. Entonces, yo entiendo que la población que no está tan involucrada en la economía y que probablemente sigue estas discusiones por TikTok diga, qué vergüenza lo que gana un ministro. Lo que creo es que hay un sano lobby, una sana responsabilidad cívica de parte del sector privado que tendría que reclamar que los sueldos públicos sean altos. Porque cuanto más altos sean los sueldos públicos, menos posibilidad hay que con la izquierda tengan que pagar coimas. Y eso me parece que sería más sano para todos. Y yo, la verdad, si Milei dijera, che, la verdad que le voy a duplicar el sueldo de los ministros porque es una vergüenza lo que cobran, yo diría, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, Hará 3 lamentablemente semanas, no lo podemos ni discutir a eso. hará 2 semanas estuvo donde está sentado, estuvo la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, que debe tener un sueldo de 7.000, 8.000 dólares, digamos, como ministra de Energía. Digamos. Exacto. Y está bien, es un salario de mercado, más o menos, te puede gustar, pero por las responsabilidades de diseño y en el rol, en el sistema donde está, es lógico que tenga eso. Si no, no puedes traer a nadie bueno, digamos. Pero, Nico, si hoy estaba viendo nuestro reporte inmobiliario, un departamento de un ambiente en Capital vale de promedio 560.000 pesos de alquiler. ¿Vos crees que todos los ministros de la Argentina viven en un departamento de un ambiente? Porque según el sueldo que tienen, para dos no le da. No le da. Para dos no le da. Entonces, ¿cuál es lo que estamos asumiendo como consecuencia? O que los ministros sean multimillonarios y hagan un acto patriótico, decir, bueno, yo vivo de mi fortuna y me sacrifico por el país para ser ministro, o que los ministros sean indigentes, o la tercera, que es la más fea, que es que los ministros vengan a hacer plata en la función pública y entonces el sueldo sea... O que tengas inconsistencia por todos sea- lados, sea como una estamos anécdota. viendo en la realidad Sí, del por día. eso me parece a mí que si vos sos liberal o si vos sos antiliberal, para mí la discusión de cuánto tiene que ganar un funcionario público debería coincidir en esos dos espectros ideológicos tan polares. Emma, te hago una última y Dale. me quedaría 1 hora más, pero me están haciendo señas para atrás. Hay una discusión que yo no conozco de economía, me interesa, me apasiona, pero no tengo formación Ujú. técnica, que es tipo de cambio, si está planchado, está atrasado, está atrasado. Desde mi óptica es bastante básica que está planchado y está atrasado. De hecho, estamos publicando notas de la paradoja de que son proveedores de vaca muerta que deberían ser los beneficiados del sistema y los afortunados, levantar la mano y decir, che, la verdad que agradecido soy de la suerte que tengo, pero como tiene contratos en dólares porque le compran insumos y demás en dólares, porque está dolarizado el sector, o una parte importante, digamos, está dolarizada, como el dólar está planchado desde septiembre de las elecciones hasta la fecha y la inflación fue 25 o 30%, tenés unos márgenes Sí, a la claro. baja, digamos. ¿Cómo ves ese escenario puntual? ¿Cómo se gestiona? Uno tiene la visión de que el gobierno está entrando en un lugar donde va a jugarse un pleno a aguantar esta situación hasta las elecciones del año que viene. Ujú. ¿Qué lees vos de eso? Yo noto que mis colegas dan 700 vueltas para hacer esta respuesta y entiendo porque muchas veces el gobierno Sí. usa sus armas para censurar. Está atrasado. No tengo dudas que está atrasado. No suelo hacer argumento de autoridad, pero lean el documento que acaba de publicar el fondo y dice entre 15 y 25% atrasado. Además le pone un número. Ahora bien, el gobierno tiene un argumento que es, ¿cómo vas a decir que el dólar está atrasado si el superávit comercial es enorme? Insisto con este punto, en general en Argentina, como con los atrasos cambiarios son de 70%, uno agarra cualquier variable y te muestra que el dólar está atrasado. Hoy estamos hablando de un atraso cambiario para la historia argentina módico. Módico. O sea, estamos Sí. hablando de como mucho la tasa de inflación de un año. No es un mega atraso. Vos a veces decís, che, ¿cuánto le falta al tipo de cambio? No, 3 cinco veces. veces la inflación anual. Exacto. Entonces son esas locuras. Ahora bien, no está bien mirar las exportaciones. Lo que vos deberías mirar es las exportaciones con alto valor agregado, porque son las que son sensibles al tipo de cambio. O sea, básicamente, si vos metés mucho no transable dentro de una exportación, o sea, si metés muchos salarios, ahí es donde el tipo de cambio juega un rol. Si vos solo tenés un transable adentro de la exportación, el tipo de cambio no te juega ningún rol. O sea, si mágicamente uno podría que el grano de soja que crece en el campo, exportarlo sin ni siquiera transportarlo, esa exportación sería cero sensible al tipo de cambio. Ahora, si exportáramos fideos, no estaríamos dando cuenta. Hoy vos te estás dando cuenta que el sector alimentario de Argentina, que suele ser ultra competitivo a nivel internacional, Sí. está perdiendo terreno con las importaciones. Y está perdiendo terreno no porque
no sé, vienen las gomitas con forma de Transformer. Sí, sí, No, sí. no, está perdiendo terreno en fideos, en arroz, está perdiendo terreno en frutas, digamos, estamos perdiendo terrenos eh, eh, En Producto Argentina tiene una competitividad y además natural con no histórica. tanto valor agregado. Entonces, lo que digo es, sí, está atrasado. ¿Por qué está atrasado? Porque el gobierno lo usa como herramienta antiinflacionaria. Y para hacerlo, además, se ayuda del cepo. Porque el estrés test de si el dólar está bien o mal, vos cuando tenés absoluta libertad en la cuenta capital, hay un argumento en el que uno puede decir, ¿cómo va a estar atrasado si el tipo de cambio No, no no, lo se interviene terminó la nadie? discusión. Si fuese ese el caso, se terminó. También está mal. Ok. También está mal, porque, digo, la crisis de los tigres asiáticos, la crisis de Chile en los 80, son todos experimentos de cuenta capital absolutamente desregulada, donde el mercado genera una euforia que te pisa el tipo de cambio, pero los fundamentos de la economía no te soportan ese tipo de cambio y cuando pega la vuelta Fuerte. big time, claro. Eh, Ahora bien, yo creo que paradójicamente parte de lo que hizo bien el gobierno de Javier Milei es lograr desindexar mucho esta economía. Con lo cual yo creo que hoy una corrección cambiaria sería menos sufrida que en el pasado. Porque ya tuvimos una que hizo que el tipo de cambio viajara de 1000 a 1500 primero, 1400 después. Y la verdad que lo que pasó es que la inflación en vez de 1,8 dio, saca el shock petrolero, 2,5. Para nuestra historia, eso es un pass-through Tolerable. muy tolerable. Ahora bien, cuando la política mete la cola en la política cambiaria, y eso eh, no es patrimonio de los libertarios. La otra vez un cliente me decía, libertarios, peronistas, radicales, ustedes juegan a atrasar el dólar. Ese es el nombre del juego. Después, quién lo haga y con qué retórica lo haga y con qué herramientas, ¿no? Porque vos podés atrasar el dólar porque pones un cepo o podés atrasar el dólar porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos ¿Sabes que te banca o compra construiste? pesos. Exactamente. Exacto. Entonces sí, y creo que la verdad llegar a las elecciones con este ancla inflacionaria es un riesgo grande. Que insisto, yo sí tengo un deseo, es que el gobierno de Milei, lo dije un poco en chiste, un poco en serio hace un tiempo, y dije, la verdad que lo que necesitamos es un gobierno mediocre. Porque como venimos de gobiernos pésimos, aunque me des un gobierno mediocre, que más o menos haga las cosas bien, que uno diga, bueno, la verdad que no te cambió la economía argentina para siempre, pero no te la arruinó, estaría muy bien. Hoy te lo parafraseo de la siguiente manera. Espero que el gobierno de Milei no llegue a 2027 con una crisis, porque eso puede habilitar que otra vez el péndulo se vaya al demonio. Porque la gente te empieza a demandar resultados de corto plazo que hagan que pospongamos, digamos, la tarea a largo plazo. Si el gobierno de Milei llega con una economía, digamos, razonable, inflación de entre 20 y 30, PBI creciendo al 3 o al 4, pero que en realidad no es tan homogéneo y crece mejor la cordillera y peor los conurbanos, tendrá para discutir con una oposición que no podrá venir a decir yo voy a dar un giro de 180 grados y todo lo que decía Milei voy a hacer exactamente lo contrario. Creo que Macri habilitó eso en su crisis. Una crisis tan larga de 2 años habilitó a que el que estaba del otro lado decía, ¿viste lo que dice Macri? Multiplicarlo por -1, esa es mi política económica. La gente decía, muy bien, te voto. Yo creo que necesitamos una performance que eleve un poco la En discusión. ese punto sí sos optimista, no digo optimista, pero sí pones una ficha. Vos dijiste antes en la conversación, la verdad que no soy en que el peronismo, por ahí un sector del peronismo da esa vuelta, digamos, no. Yo, Pero en esto, no, yo creo que la política responde a la demanda social. No soy de la idea de que los políticos son una, viste, clase social muy particular, que son unos tipos perversos y que tratan de hacer las cosas mal. Creo que responden a las demandas sociales. Si la sociedad empieza a ver que para tener una inflación de 20 o de 30 no se puede tener los mismos niveles de consumo que teníamos con la inflación de 200, bueno, habremos tenido una enseñanza muy razonable. Quiero decir, la buena política económica permite que tengas inflación de 10% y consumos muy razonables. Hoy no la tenemos, pero yo creo que se puede aspirar a eso. y ves la posibilidad que en ese terreno surjan figuras políticas competitivas de cara a la elección de 2027, falta un montón, falta un mundial en el medio, faltan 18 meses, un montón, no hay que anticiparte, pero no ves obturada la posibilidad que surja No, un... no la veo obturada porque Milei es presidente, con lo cual voy a hablar de que en Argentina el bipartidismo gobierna y Sí, es sí, imposible porque el republicanos y demócratas, aparato y no sí. sé qué, hoy sería una ridiculez. Lo que sí me asusta es que yo creo que Milei fue una especie de 2001 institucional. O sea, la gente, en vez de que se vayan todos, dijo, tráeme al que no es de todos estos que quiero que se vayan. Y justo estaba en la boleta.
por suerte, porque si no tal vez hubiese ganado el voto en blanco, digamos, si hubiésemos tenido, no sé, hubiésemos experimentado ese libro de Saramago, donde todo el pueblo vota en blanco. Sí. A mí lo único que me asusta es que el fracaso de un outsider nos lleve a buscar un outsider aún mayor. Porque yo creo que lo que necesita Argentina es un político tradicional, bien formado, con un buen equipo, con diputados que sepan de leyes, con senadores que sepan de federalismo, con ministros que sepan de su cartera, digamos, y con un presidente que haya estado los últimos 15 años pensando cómo sería gobernar la Argentina. Te pusiste cáustico en toda la entrevista y acá te pusiste optimista al final, digamos. No, creo que eso es lo que necesitamos, no sé si eso es lo que vamos a tener. Está muy bien. Che, Emma, gracias, la verdad. Gracias a vos, Un placer. Bueno, seguimos, la verdad que un placer hablar con Emanuel Álvarez Agis, es de la persona que mayor esfuerzo genuino hace de involucrarse en los temas, no escaparse, correrse el cassette, así que nada, estamos a la hora en cualquier momento. Chau, chau.